Nunca imaginé que una petición tan simple pudiera desenterrar secretos tan profundos, secretos capaces de reescribir la historia de una familia entera. Mamá, ¿te importaría quedarte con Sophie mientras Ricardo y yo vamos a Hawái con sus padres? Preguntó mi hija con voz suave, pero un brillo en sus ojos que me decía que aquel viaje era más que unas vacaciones. Acepté, claro, sin saber que aquella pequeña niña silenciosa, Sophie, hija del primer matrimonio de mi yerno, guardaba en su mirada la clave de un misterio de 10 millones de pesos y una verdad que lo cambiaría todo. ¿Desde dónde estás viendo y a qué hora? Cuéntamelo en los comentarios, dale me gusta, suscríbete al canal y ven a desvivir esta historia conmigo. La casa siempre había tenido un olor a lavanda y a recuerdos. Era el hogar que construí con mi difunto marido, João, un lugar donde cada crujido en el suelo y cada mancha en la pared contaban una historia de risas, de abrazos y, en los últimos años, de una quietud que se instaló tras su partida. Nuestra hija, Ana, creció allí, un rayo de sol en días grises, siempre llena de vida, con una sonrisa que podía iluminar cualquier ambiente. Me dedicaba a ella con la misma intensidad con que mi padre cultivaba sus orquídeas, con paciencia, amor y una atención meticulosa a los detalles. Recuerdo las noches en que ella, aún pequeña, se acurrucaba en mi regazo, pidiendo que le contara historias sobre el mar, sobre princesas y sobre la vida que, para ella, parecía un cuento de hadas sin fin. Me sacrifiqué por Ana. Renuncié a una prometedora carrera en arquitectura para estar presente en cada etapa de su vida, desde sus primeras palabras hasta el día en que se graduó de la universidad. No me arrepiento de nada. Verla feliz, realizada, era mi mayor recompensa. Se casó con Ricardo, un hombre que parecía amable y atento, y que trajo a nuestra familia una hija de su primer matrimonio, la pequeña Sofía. Sofía era un marcado contraste con la vivacidad de Ana. Callada, con ojos grandes y oscuros que parecían cargar el peso de mundos inexplorados, se movía por la casa como una sombra, observándolo todo sin decir una palabra. En los primeros meses después del matrimonio de Ana, la convivencia con Sofía fue, para mí, un desafío silencioso. Intentaba acercarme, ofreciéndole galletas recién horneadas, libros para colorear, un abrazo, pero ella siempre respondía con un asentimiento de cabeza, una sonrisa breve y casi imperceptible, o simplemente se alejaba, volviendo a su propio mundo. Ana me decía que no me preocupara, que Sophie siempre había sido así, tímida. Ricardo también minimizaba la situación, explicando que la niña aún se estaba adaptando a la nueva rutina. Pero yo sentía algo más, una melancolía que no se disipaba. El matrimonio de Ana también trajo un cambio sutil en nuestra dinámica familiar. Ricardo, con su postura siempre calculada, comenzó a influir en las decisiones de Ana. Pequeñas cosas al principio. La elección del restaurante. Para la cena del domingo. El destino de las vacaciones. Luego, los cambios se hicieron más perceptibles. Ana, que antes me llamaba todos los días para contarme las novedades, ahora parecía más distante. Sus llamadas se volvieron esporádicas, breves, casi protocolares. Intentaba entender. Me convencía de que era solo la vida de casada, la construcción de su propia familia. Pero en el fondo, una pequeña punzada de dolor comenzaba a instalarse. Era la herida inicial, un presagio de lo que vendría. Después, veía a Ana alejarse, no por maldad, sino como si estuviera siendo sutilmente arrastrada por una fuerza invisible, una telaraña de intereses que yo, en ese momento, aún no lograba descifrar. La invitación para quedarme con Sofía, mientras Ana y Ricardo disfrutaban de unas vacaciones en Hawái con los padres de él, sonó entonces como un recordatorio agridulce de que, aunque yo aún fuera necesaria, mi hija tenía ahora una nueva prioridad, y yo estaba, lentamente, siendo dejada atrás. La partida de Ana y Ricardo a Hawái marcó el inicio de una nueva fase de silencio en la casa. Sofía, con su quietud habitual, parecía aún más recluida. Sus ojos, antes solo melancólicos, ahora parecían cargar una sombra, un secreto que ella no podía o no quería expresar.
Intentaba llenar el vacío con la rutina, preparando sus comidas favoritas, leyéndole antes de dormir, pero en cada intento de acercamiento, me encontraba con una barrera invisible. Era como si estuviera atrapada en una cúpula de cristal, observando el mundo exterior sin poder interactuar plenamente. El dolor del abandono, que antes era una punzada sutil, comenzó a profundizarse. Las llamadas de Ana se hicieron aún más raras, y cuando ocurrían, eran rápidas, superficiales. Hablaba del sol, del mar, de los paseos con los padres de Ricardo, pero nunca preguntaba por Sofía, por cómo nos estábamos adaptando. Era como si mi existencia y la de la nieta de su marido hubieran sido borradas de su mente, reemplazadas por la euforia de una nueva vida, lejos de cualquier responsabilidad. Cada día que pasaba, sentía un pedazo de mí desprenderse, una parte de la madre dedicada que siempre fui desvaneciéndose en la indiferencia de mi propia hija. Ricardo, el yerno que antes consideraba gentil, comenzó a revelarse de una forma más fría y calculadora. Las pocas veces que llamaba, era para dar instrucciones sobre la rutina de Sofía, sobre lo que podía o no podía hacer, siempre con un tono de autoridad que me incomodaba. Nunca preguntaba por el bienestar de la niña, solo por la logística, como si ella fuera un objeto a ser gestionado. Recuerdo una llamada en particular, cuando intenté mencionar el silencio de Sofía, la forma en que parecía distante. Él me interrumpió bruscamente, diciendo que yo estaba exagerando, que los niños son así, y que yo debía centrarme en solo cuidarla. En ese momento, percibí que la telaraña que sentía envolver a Ana era, en realidad, tejida por Ricardo, un hombre que parecía tener un control sutil, pero firme, sobre mi hija. La soledad se convirtió en mi compañera constante. Las paredes de la casa, antes repletas de vida, ahora resonaban con el silencio de Sofía y la ausencia de Ana. Me encontraba observando a la niña, intentando descifrar lo que pasaba por su mente. Sus ojos, que tanto me intrigaban, parecían guardar una historia no contada, una tristeza que se manifestaba en su quietud. Intentaba imaginarla antes, con su madre biológica, antes de que Ricardo se casara, con Ana. ¿Cómo sería su vida? ¿Qué la habría transformado en esa niña tan introspectiva? Cada día, la presión aumentaba. Sentía el peso de la responsabilidad de cuidar a Sofía, una niña que, aunque presente, parecía ausente. Y, al mismo tiempo, sentía el dolor de la indiferencia de Ana, la hija que había criado con tanto amor. Era un sufrimiento silencioso, que guardaba para mí, sin querer preocupar a mis amigas u otros familiares. Me sentía atrapada en un limbo emocional, dividida entre la preocupación por Sofía y el creciente resentimiento hacia Ana y Ricardo. El abandono no era solo físico, era emocional, un vacío que se instalaba en mi pecho, dejándome con la sensación de que, de alguna manera, había fallado. Pero lo que no sabía era que el silencio de Sofía era, en realidad, un escudo, y que detrás de él, un secreto de proporciones inimaginables estaba a punto de ser revelado, una verdad que sacudiría los cimientos de todo lo que creía saber sobre mi familia. La rutina con Sofía seguía siendo un misterio silencioso, pero cada día sentía una urgencia creciente por descifrar su mundo. Cierta tarde, mientras intentaba, sin éxito, convencerla de que jugara con sus rompecabezas, noté que sostenía una pequeña muñeca de trapo, una de esas hechas a mano, con ojos de botón y cabello de lana despeinado. La apretaba contra su pecho con una intensidad que me llamó la atención. No era un juguete común, parecía un amuleto, algo precioso. Cuando intenté tomar la muñeca para verla de cerca, Sofía retrocedió bruscamente, los ojos desorbitados de miedo, y la escondió rápidamente detrás de su espalda. Esa reacción, tan visceral, me alertó de que había algo allí, algo más que un simple apego infantil. Decidí no forzarla. Esa noche, después de que se durmiera, con la muñeca aún apretada en sus bracitos, no pude resistir la curiosidad. Con el corazón latiéndome fuerte, me acerqué a su cama y con delicadeza solté la muñeca de su agarre. Era ligera, suave, pero al tocarla,
Percibí una pequeña protuberancia en su interior. Con cuidado, sentí la costura y encontré una abertura casi invisible. Dentro había un pequeño sobre, doblado y gastado, atado con un hilo de algodón azul descolorido. Mis manos temblaron al desatarlo. Lo que encontré dentro me heló la sangre. No era una carta, sino un documento. Una copia de un estado de cuenta bancario, detallando una transferencia cuantiosa de 10 millones de pesos, con la fecha de poco antes del matrimonio de Ana y Ricardo. Y lo más impactante, la cuenta de origen era de la madre biológica de Sofía, y la de destino, la cuenta de Ricardo, mi yerno. Junto al estado de cuenta, había una nota manuscrita, en letra pequeña y temblorosa, que decía simplemente: para Sophie, cuídalo bien, mamá siempre te amará. El aire pareció escasear en mis pulmones. 10 millones de pesos. La madre de Sofía. Ricardo. Todo comenzó a encajar de una forma macabra. El silencio de Sofía, la prisa de Ricardo por casarse con Ana, la indiferencia con que trataba a su propia hija, la forma en que Ana se alejó. Todo cobraba una nueva y terrible dimensión. Mi yerno se había casado con mi hija por interés, usando a Sofía como un vínculo para acceder a la fortuna de su exesposa. La transferencia bancaria, con la nota, indicaba que la madre de Sofía, quizás en sus últimos momentos, había intentado asegurar el futuro de su hija, o al menos, proteger algo que sería suyo. La tensión moral me invadió. ¿Cómo había conseguido Ricardo ese dinero? ¿Por qué Sofía tenía ese documento y por qué lo mantenía escondido como un tesoro? El dolor del abandono que sentía por parte de Ana se transformó en una rabia fría. Mi hija estaba siendo manipulada, quizás utilizada, y yo, en mi ceguera maternal, no lo había percibido. El choque fue tan grande que apenas pude dormir esa noche. Las piezas del rompecabezas encajaban, formando una imagen grotesca de traición y codicia. La inocencia de Sofía, su silencio, no era timidez, sino un reflejo de un dolor mucho mayor, de una pérdida que involucraba más que la ausencia de su madre. Necesitaba actuar, pero ¿cómo? ¿Confrontar a Ricardo? ¿Revelarle la verdad a Ana? La complejidad de la situación me paralizaba. Si hablaba, podría destruir el matrimonio de mi hija, pero si callaba, sería cómplice de una injusticia brutal contra una niña inocente. El estado de cuenta bancario en mis manos era la prueba, el arma que necesitaba. Pero ¿cómo usarla sin causar aún más dolor? La quietud de la casa, antes una carga, ahora era un santuario para mi tormenta interna. Estaba en el umbral de una revelación que cambiaría la vida de todos, y la confrontación inminente, ya fuera legal o emocional, sería inevitable. Solo necesitaba descubrir la mejor forma de llevarla a cabo. Los días siguientes fueron un borrón de insomnio y planificación. El estado de cuenta bancario se convirtió en mi compañero constante, su presencia en mi bolsillo quemando como una brasa. Sabía que necesitaba actuar, pero la decisión de cómo y cuándo confrontar a Ricardo, y qué decirle a Ana, era un tormento. Luché contra la idea de destruir el matrimonio de mi hija, pero la imagen del rostro de Sofía y el secreto que ella llevaba me dio la fuerza necesaria. La quietud de la niña ahora no era una carga, sino un grito silencioso al que necesitaba responder. El momento decisivo llegó inesperadamente. Ana y Ricardo llamaron para avisar que volverían al día siguiente. Mi corazón se aceleró. Solo tenía unas horas para prepararme. Decidí que la confrontación sería en casa, en mi territorio. No sería un enfrentamiento de gritos y acusaciones, sino una revelación fría y calculada de la verdad. Cuando llegaron, el aire en la sala parecía escasear. Ana, bronceada y sonriente, vino a abrazarme, pero sentí una distancia en su tacto. Ricardo, como siempre, con su postura impecable, me saludó con un asentimiento de cabeza. Sofía corrió al lado de su madre, aún con la muñeca de trapo apretada contra su pecho, y sus ojos grandes y curiosos se fijaron en mí, como si supiera que algo estaba a punto de suceder. Ana, Ricardo, necesito hablar con ustedes, comencé, mi voz sonando más firme de lo que esperaba.
La expresión de Ricardo se contrajo sutilmente, mientras Ana me miraba con una sorpresa genuina. Es sobre Sofía. Ana frunció el ceño. ¿Sofía? ¿Está todo bien, mamá? ¿Se portó bien? Se portó perfectamente, respondí, mi mirada fija en Ricardo. Pero descubrí algo que ella, en su inocencia, ha estado guardando. Saqué el estado de cuenta bancario y la nota de dentro de la muñeca, que había vuelto a coser para no levantar sospechas, y los puse sobre la mesa de centro. Ana tomó la nota, leyó las pocas palabras, y su rostro perdió el color. Ricardo, por otro lado, palideció, y sus ojos se abrieron de par en par al ver el estado de cuenta. ¿Qué es esto, Ricardo?, preguntó Ana, la voz temblorosa, mirándolo con una mezcla de confusión y pavor. Ricardo intentó recomponerse. Esto debe ser un error, Ana. No sé de qué está hablando tu madre. ¿Un error?, indagué, mi voz tranquila, pero cargada de una indignación que nunca imaginé poseer. 10 millones de pesos, Ricardo. Una transferencia de la cuenta de la madre de Sofía a la tuya, poco antes del matrimonio, y una nota que dice, para Sophie, cuídalo bien, mamá siempre te amará. Mi mirada encontró la suya. No es un error, es una traición a la memoria de la madre de Sofía, a su propia hija, y a la mía, Ana. Ana miró el documento, luego a su marido, y una comprensión dolorosa comenzó a surgir en sus ojos. Ricardo, ¿es esto verdad?, susurró, la voz casi inaudible. Él tartamudeó, intentó defenderse, pero las palabras parecían atorársele en la garganta. Yo puedo explicar. Era un préstamo, una inversión, un préstamo que la madre de Sofía, en su lecho de muerte, te hizo a ti, y que ella quería que fuera para su hija. Lo interrumpí, sin darle espacio para sus excusas. Sofía guardó este documento por meses, quizás años, como un tesoro precioso. Tú la engañaste, Ricardo. Y tú, Ana. Me volví hacia mi hija. Fuiste ciega por el amor, por la imagen que él construyó. Sentí que te alejabas, y ahora entiendo por qué. Era él, no tú. El silencio que siguió fue pesado, cargado de verdades no dichas. Ana miró a Ricardo, luego a Sofía, que permanecía callada, los ojos fijos en la escena, absorbiendo cada palabra, cada gesto. Las lágrimas comenzaron a rodar por el rostro de Ana. No eran lágrimas de tristeza solamente, sino de rabia, de decepción, de una percepción tardía de la telaraña en la que se había enredado. Ricardo, acorralado, con las pruebas irrefutables ante sí y la mirada de su esposa perforándolo, finalmente se derrumbó. Confesó, en voz baja, las palabras escurriendo como un río de lodo. Había manipulado a la madre de Sofía, aprovechándose de su fragilidad en la enfermedad, para convencerla de transferir el dinero, alegando que sería una inversión segura para el futuro de la niña. La intención, claro, nunca fue invertir, sino apropiarse. Usó el matrimonio con Ana como una fachada, un disfraz para su codicia, un medio para legitimarse y tener una vida normal. En ese momento, mientras Ricardo hablaba, un peso inmenso se levantó de mi pecho. La verdad, por más dolorosa que fuera, era liberadora. Ana, en medio de las lágrimas, abrazó a Sofía con una fuerza que nunca la había visto tener. Era un abrazo de madre, de protección, de una promesa silenciosa de que las cosas serían diferentes. Yo, finalmente, retomé el control de mi vida, y más importante, de la vida de mi nieta silenciosa. El silencio que antes me oprimía, ahora se transformaba en un grito de justicia. El desenlace de aquella tarde fue un torbellino de emociones y decisiones. Ricardo, sin tener cómo negar la verdad, fue confrontado con la pérdida de todo lo que había construido sobre la mentira. Ana, en una demostración de fuerza que me llenó de orgullo, decidió que el matrimonio no podía continuar. La traición de Ricardo no era solo financiera, era una traición a la confianza, a la dignidad y, principalmente, a la inocencia de su propia hija. Aunque dolorosa, la separación fue un paso necesario para la redención de Ana, un camino para que pudiera reencontrarse y construir una vida genuina, lejos de la manipulación. En los días que siguieron,
La casa que antes resonaba con el silencio de Sofía y mi propia soledad, comenzó a llenarse de un nuevo tipo de sonido, el sonido de la curación. Ana, de vuelta a mi lado, se dedicó a reconstruir su relación con Sofía. Pequeños gestos, como ayudarla con la tarea, leerle cuentos antes de dormir, o simplemente sentarse a su lado en silencio, fueron tejiendo una nueva conexión. Sofía, poco a poco, comenzó a florecer. Sus ojos, antes tan cargados de misterio y tristeza, ahora brillaban con una curiosidad infantil, e incluso una sonrisa genuina apareció en su rostro. Todavía no hablaba mucho, pero su presencia era más ligera, más presente. El dinero, los 10 millones de pesos, fue recuperado. Con la ayuda de un abogado, Ana logró probar el fraude de Ricardo, garantizando que la herencia de la madre de Sofía fuera, de hecho, usada para el futuro de la niña. Creamos una cuenta de ahorros para ella, y parte del valor se destinó a un tratamiento psicológico para Sofía, para ayudarla a procesar sus pérdidas y encontrar su voz. La lección de vida que extraje de todo este viaje fue profunda y resonante. Aprendí que el amor, por más puro que sea, no nos blinda del dolor o la decepción, pero la verdad, por más dura que sea, es siempre el camino hacia la libertad. Aprendí que, muchas veces, las mayores heridas son causadas por las personas más cercanas, y que el silencio puede ser tanto un escudo protector como un grito de auxilio. Por encima de todo, comprendí que la verdadera fuerza reside en la capacidad de enfrentar las adversidades, de luchar por aquellos que amamos y de levantarse, incluso cuando el mundo parece desmoronarse. Hoy, cuando me siento en el porche con mi taza de té, observando a Sofía jugar en el jardín, ya no veo a la niña silenciosa y misteriosa. Veo una niña que, a pesar de todo, encontró un hogar seguro y un abrazo verdadero. El sol se pone, pintando el cielo con tonos de naranja y púrpura, y siento la suave brisa tocar mi rostro. Es como si la vida me susurrara que, aunque las cicatrices permanezcan, son un recordatorio de la fuerza que nos habita, de la resiliencia que nos permite florecer, incluso después de las tormentas más violentas. La paz que siento ahora no es la ausencia de problemas, sino la presencia de un propósito, de una familia reconstruida sobre la base sólida del amor y la verdad. Si esta historia tocó tu corazón, si te identificaste con el dolor de la traición o con la fuerza de la superación, deja tu comentario abajo. Comparte tu perspectiva. Dale me gusta al video para que más personas puedan ser alcanzadas por este mensaje, y suscríbete al canal para acompañar otras historias de vida que nos hacen reflexionar sobre lo que realmente importa. Tu participación es muy importante para nosotros.